Sí, se escucha muy bien. Ok. Eh, Parece ser que no hay problemas con la presentación, ¿no? Porque yo Sí. lo veo excelente. Ah, ok, perfecto. ¿Qué Veremos tal? el ¿Cómo está? final. Sí, Eh, faltan un minuto. ¿Cómo está Trieste? Bien, hoy es un día de vientos fuertes. Trieste se caracteriza porque de vez en cuando aparece la famosa bora y entonces el viento es bastante fuerte. Entonces, hoy es uno de esos días. Ah, ya. Sí, sí. Qué Pero bueno. agradable No es- porque el cielo está más despejado, menos contaminación, entonces solo que te toca luchar mientras caminas, ¿no? Entonces caminas y está fuerte la brisa. Entonces, Me imagino, hay que tener cuidado, ¿no? Salir abrigado. pues no tanto, ahorita ya empezó la primavera, entonces no hace tanto frío, pero es el viento que es fuerte, el viento que llega, así. Sí. Bueno, ya son las 11. En honor a la puntualidad voy a iniciar. Ok. Sí. Buenos días con todos. Muchas gracias a todos los que se encuentran asistiendo, ¿no? Tengo el grato placer de presentar a eh, la profesora Juliet Prieto. Ella es doctora en matemática. Actualmente se encuentra haciendo un postdoctorado en Instituto o el Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, el ICTP más conocido, ¿no? Ella nos va a presentar el tema estudiando algunas propiedades de las superficies K3 a través de otras superficies. Antes de iniciar, quería agradecer a la profesora por haber aceptado la invitación. Es un placer tenerla aquí y el resto es suyo. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias también por ese homenaje hacia las mujeres y pues incluirme. Siento yo que ya ser parte de ese póster con tantas caras, con tantas colegas pues, también matemáticas que a lo largo de la historia han sido reconocidas es un honor. Bueno, en esta oportunidad voy a aprovechar que, dado que vi que en el programa se introdujo un poco, se habló ya sobre superficies K3 y también sobre calavillado, creo que estuvo Paola hablando un poco sobre eso. Bueno, entonces en este caso voy a recordar unas definiciones básicas para no sentirnos un poco tan perdidos de qué trata esta charla. Y sobre todo unos ejemplos que van a motivar justo este tipo de realizaciones geométricas. Entonces, la idea es, como lo dice el título, estudiar algunas propiedades de las K3 mediante puentes que se pueden establecer con otros tipos de superficies. Realmente la pregunta podría ser un poco más general y en vez de superficies uno podría estudiar este otro tipo pues, de variedades con otra dimensión, por ejemplo, curvas o dimensiones altas, en fin, ¿no? Pero en este caso interesa mantener la dimensión, que va a ser dimensión compleja 2. Entonces, para empezar, permítame recordarles un poco lo que es la definición de una superficie K3, ¿ok? Y empecemos por decir que en el contexto de superficies, entonces nosotros vamos a tomar los números complejos, entonces se puede hacer también en realidad sobre cualquier campo algebraicamente cerrado de característica P, pero en este caso nosotros vamos a tomar los números complejos y por lo tanto vamos a hablar de variedades complejas, ¿ok? También vamos a definir estas variedades como compactas, ¿ok? Entonces, en algunos casos van a ser proyectivas, entonces no necesariamente siempre son proyectivas, pero en la mayoría de los casos uno trae una polarización que va a dar el embedding en un espacio proyectivo y bueno, uno sabe que la dimensión compleja de estas superficies K3, entonces llamemos a X mi candidato, es igual a 2. ¿Ok? Entonces uno tiene coordenadas y mapeos en cosas que serían cartas locales de C2. Eso con respecto a lo que es una superficie en este contexto y lo que sería una K3 es esencialmente se satisfacen dos condiciones.
Entonces, la primera, que es una condición topológica, es que sean simplemente conexas, lo cual quiere decir que cuando uno toma siempre ¿cómo se llama? Un camino cerrado, ¿verdad? Uno siempre lo puede contraer a un punto. Entonces, el grupo fundamental es trivial, ¿no? Y la segunda condición es que admite, entonces, esta X admite una cosa que se llama omega X, que va a ser en realidad una dos forma holomorfa no degenerada. En particular, uno sabe que esto quiere decir que genera, dado que este espacio, que es un espacio vectorial, entonces H0 de X omega 1, perdón, a ver, espérense acá. Entonces H0X omega 2 va a ser lo que nosotros denotamos como H2 y esto va a ser igual a un espacio unidimensional que está generado por esta forma no degenerada. Entonces resulta que esta es la definición más sencilla de lo que es una superficie K3, pero realmente aparecen en la historia eh, por tantos motivos. En particular aparecen ejemplos que son el primer ejemplo como para visualizar qué era lo que querían con una superficie K3 es, por ejemplo, tomar la cuártica en P3, ¿no? Entonces, la cuártica en P3 va a ser nada más que, pues, considera uno los ceros, ¿verdad? Uno llama, por ejemplo, F4, es un polinomio homogéneo de grado 4, entonces en estas variables, ¿no? Entonces en P3. Entonces, uno sabe que uno toma los ceros de este polinomio, entonces esta cosa, pues lo puede uno escribir si quiere como x0 a la 4. Esto es un ejemplo, pero no todos son así. Y pues uno podría tomar los ceros de esta cosa. Entonces, la historia de las K3 en verdad aparece porque, pues, o sea, este es un tipo particular, ¿ok? Pero la gente estudiaba, como en geometría algebraica estudian los ceros de polinomios, entonces empiezan a estudiar soluciones de estas X a la Y a una potencia, ¿no? Y entonces, pues esencialmente uno puede, ya tomando el contexto adecuado, por ejemplo, que sea un espacio proyectivo, pues uno ya tiene la noción de lo que es un polinomio y es buscar los ceros de un polinomio, pues en este sentido se vuelve bastante natural. Pero digamos que las K3 realmente con las propiedades, lo que uno trata de entender con estas propiedades 1 y 2, que son lo que caracteriza a una K3, porque, por ejemplo, una superficie algebraica también con una dos forma holomorfa no degenerada, pero que probablemente no sea simplemente conexa, hay otro tipo de superficies que son los famosos toros. Entonces, propiedades como la primera eran equivalentes a decir H1 de 0, es decir, la irregularidad es igual a 0, ¿ok? En este tipo de superficies. Y la propiedad 2, en el caso de superficies, es también equivalente a decir que el divisor canónico, que es un invariante de un divisor especial de toda variedad, es trivial. ¿Ok? Entonces uno, por ejemplo, ese caso bebé que uno acaba de mencionar como la cuártica, pues allí es como el primer ejercicio de muestra que es una superficie K3. Pues entonces H1,0 no es difícil, pero pues uno sabe un poquito de geometría algebraica, entonces uno sabe que las hipersuperficies realmente satisfacen esa condición. Entonces en particular estas de grado 4 lo satisfacen. Pero no todas satisfacen la segunda condición. Y el hecho de demostrar que el canónico es trivial y, bueno, o que existe esta dos forma no degenerada, en el caso particular de la cuártica, es una cuentita que se hace a través de cómo escribir, cómo sería localmente esta dos formas. Entonces, este es el primer ejemplo. Entonces, es un ejemplo de una K3.
Los ejemplos que me gustan que motivan, por ejemplo, este tipo de charlas, son el segundo ejemplo que uno aprende en este argumento, y son los cubrientes. Entonces, cubrientes 2 a 1 de P2. Entonces, no todos los cubrientes son superficies K3, claramente, pero cuando el cubriente se ramifica en un Disculpe, divisor tenemos que una es, pregunta en ¿sí? el chat de Julián Alberto que nos dice, profesora Juliet, ¿KX trivial significa que el grado de KX es cero? ¿A qué se refiere? KX en la segunda, dices acá, Sí. que ese es como divisores. Entonces, quizás me salté una parte. Como divisor, como pic de mi variedad, ¿ok? Que en el caso de las K3 se puede identificar con esto lo iba a introducir más adelante, pero en fin. Entonces, como divisores, uno sabe que esto, por ejemplo, se puede escribir como, ¿quiénes son? Entonces, son los line bundles invertibles, ¿no? El H1 de X con esta cosa trivial, con esta cosa invertible. Entonces, uno tiene ahí una noción de Schiff, perdón, de gavillas, o tiene una noción también como en geometría algebraica de divisores. Y el divisor es el divisor trivial, ¿cómo es que? Ideal shift, no sé cómo lo llaman, pero es como el neutro, pues, de ese grupo. ¿Sí me explico? Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. El, como divisores debería ser. La notación se entiende como divisores. O como chief, si uno lo pasa pues a la correspondencia de uno cociclos en esta gavilla. Entonces, supongo que si no continúan los comentarios, o hay más comentarios. No, simplemente nos dice que muchas gracias, profe. Ok, perfecto. Bueno, si no, me pueden seguir interrumpiendo. Entonces, aquí, que no veo los comentarios, entonces, a ver, y luego me distraigo. Pero me interrumpen. Entonces, bueno, entonces decía que en el segundo caso es cubrientes, ¿no? Entonces, cubrientes de 2 a 1 de P2 ramificados en sexticas. Entonces, en esta sextica, aquí uno tiene una biyección, ¿no? Entonces, hay una correspondencia 1 a 1 también, entonces, donde fija, pues, donde se está fijando algo. Y en particular es una curva de grado 6. Entonces, esto es un caso particular, ¿ok? De superficies K3. Entonces, todas las superficies que vienen como cubrientes dobles de P2 en suaves, en sexticas suaves, esto vamos a tomar suave, ¿ok? Son ejemplos de K3. Entonces, es un ejemplo que vamos a tener en mente y que luego más adelante vamos a ver cómo se relacionan con estos modelos. Pero ya de por sí da una idea, ¿no? De que ya tengo un mapeo entre mi K3, ¿verdad? Entre lo que sería una K3 y otra superficie. Entonces, esta es otra superficie muy distinta a una K3. Es, de hecho, una superficie racional. Entonces, bueno, entonces, este es un segundo ejemplo. El tercer ejemplo que me gusta también mencionar es las famosas Kummer. Entonces, las Kummer, uno las denota así. Y entonces, de partida, uno tiene lo que es un toro. Entonces, A, vamos a llamar que es un toro complejo. Entonces, va a ser algo escrito como esta forma, como C2 partido con un látiz. Este látiz vive en Z2. Entonces resulta que uno pasa como la historia de las curvas elípticas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que probablemente esto los mencionó Paula? Pero lo que uno tiene esencialmente es una división del plano complejo, ¿no? Entonces, en el caso de curvas elípticas, pues, uno tiene dimensión 1. Pero cuando estamos en dimensión 2, entonces digamos que uno pues, no puede dibujar esto porque sería 4 dimensional real, entonces, pero va contento un poco. Y digamos que uno vería algo así como más o menos lo mismo, donde este gamma realmente, digamos, va a estar generado por estos B1 y B2, y uno ve esta división bastante similar, pero lo que sería en dimensión 4. Entonces, esto es un toro.
Y naturalmente, la gracia de los toros es que ellos siempre vienen con un mapeo gratis y es la multiplicación por -1. Entonces, si yo tomo un elemento en mi toro, puedo siempre encontrar menos el elemento. Esta es una involución. Claramente, si aplicas esto 2 veces, pues obtengo la identidad. Entonces, esta involución siempre existe y más aún, entonces, uno puede considerar lo que es el cociente de el toro con esta involución. ¿Ok? Y entonces uno tiene un diseñito como de este estilo, que es, empezó con mi toro, tengo la acción de mi involución, considero el cociente, ¿ok? Y entonces me encuentro con cosas como este estilo. Y aprovecho un poco de que tengo algo que representa un poco lo que sería en dimensiones visibles, ¿no? Obviamente esta cosa sería como algo en dimensión 4, pero digamos que más o menos si uno se puede hacer el dibujo sería esto lo más aproximado. Y eso sería una cosa de un cociente. Entonces, ¿qué sucede? Que uno puede hacer matemática y como la matemática funciona para evitarse ciertos tipos de razonamientos, pero ya que tengo este material didáctico, me aprovecho para, un momentito, cambiar aquí y ver si se puede compartir esto. Entonces, ¿están viendo el dibujo? ¿Ven el dibujo que comparto? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que esta es como una foto desde arriba, ¿no? Entonces, si uno se hiciera, si uno cocientara por esa involución, uno debe encontrar, de hecho, porque es una involución en el toro, que la involución fija 16 puntos. ¿Ok? En el toro fija siempre 16 puntos. Entonces, ¿qué sucede? Que si uno los puede contar en este dibujito. Porque si se dan cuenta acá, por ejemplo, uno tiene 1, 2, 3, ¿cierto? Y aunque ustedes no lo vean, hay otro, que es el que se ve por acá. ¿Ok? Entonces, por cada paquetico hay 4. ¿Ok? Y cada uno de ellos, de hecho, si ven la singularidad, es una cosa singular, claramente, y siempre repite el mismo estilito, ¿no? Que son de este estilo, otra manera de dibujarlos, o también estas cosas, ¿no? Entonces son las famosas singularidades de tipo A1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el dibujo hay 4 de estos bichos, ¿ok? Y por lo tanto, entonces tendría estos, más estos, más estos, más estos, serían 4 por 4, 16. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestra charla, ustedes me dirán, pero bueno, ¿y yo cómo sé que no hay más del otro lado? Bueno, pues para eso existe la matemática y realmente ejercicio sería demostrar que esta involución en el toro, descrito de esa manera, aunque de manera abstracta para cualquier toro, uno encuentra siempre 16 puntos fijos. Entonces, acá hay 16 puntos fijos y cada punto fijo, pues lo llamemos P, va a inducir un punto en mi cociente, llamémoslo así como con esta notación, una singularidad. ¿Ok? Una singularidad, y como vimos, una singularidad de tipo A1. ¿Ok? Entonces, hasta ahí no tengo realmente una K3, porque, pues, se me olvidó mencionar, pero cuando hablamos de variedades en este contexto, también son suaves. ¿Ok? Entonces, como nos dimos cuenta, pues esto tiene singularidades, tiene 16 singularidades, entonces no puedo tener mi K3, pero si resuelvo las singularidades,
Entonces, la resolución de estas 16 singularidades induce un nuevo modelo que lo llamo X, y esta sí es una K3 en el sentido de la definición. Entonces, es suave, es compacta, es compleja, su forma, existe esta forma dosolomorfa, no degenerada. De hecho, gracias al hecho de que estoy resolviendo singularidades de este tipo, porque esta singularidad A1 realmente pertenece a las singularidades de tipo AD, y resolver singularidades de este estilo son lo que se llaman resoluciones crepantes y por lo tanto preservan el canónico, que ya de principio era trivial porque, como les mencionaba, los toros también satisfacen esa condición. Lo que se diferencia un toro de una K3 no es por el canónico, sino la irregularidad, que ahí sí es distinta de cero. Pero hacer este procedimiento desvanece esta irregularidad. Entonces, a este punto, H1, 0 de X, sí es 0. ¿Ok? Y esta es la construcción de lo que antes denoté como cum de A. ¿Ok? Entonces, me gustan estos ejemplos porque, uno, motivan el estudio de grupos de automorfismos, no solo de K3, en este caso también de otras variedades, pero son de dos estilos. Uno, hay algo intrínseco de este tipo de automorfismos que hace que yo me pueda relacionar con una K3 o me pueda relacionar con una cosa que sea totalmente distinta a una K3. Entonces, no sé si tengan preguntas hasta ahora. De Voy muy momento no. rápido. No, está perfecto. Ok. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, ya que tenemos en mente dos ejemplos, entonces vamos a empezar a introducir lo que sería los automorfismos. ¿Ok? Entonces, automorfismos de orden finito. Entonces, porque también pueden haber automorfismos de orden infinito, pero es otra historia. Entonces, uno toma una función que es bilomorfa, y en particular uno sabe que existe un entero, ¿ok? Mayor que 1, tal que f a la n es igual a la identidad. Sí, el menor con el menor grado, ¿no? Entonces, son de orden finito y uno, ¿qué sucede? Que uno, entonces para empezar a estudiar automorfismos y sobre todo grupos de automorfismos en las superficies K3, uno necesita recordar algunas propiedades de las K3, propiedades. Y entonces la primera es que uno puede tener acciones en cohomología de estos automorfismos. Entonces los vamos a denotar como con la notación estándar. Y vamos a estudiar, digamos, estos mapas inducidos en cohomología en lo que sería la cohomología de una K3. Donde me interesa para poder recuperar o para obtener información sobre el objeto que estudio. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, primero recordemos quién es esto para una K3. Entonces, si se acuerdan de la definición, realmente esto, primero que todo, es un Z-módulo libre de torsión. Y en particular uno puede, mediante herramientas de la geometría algebraica compleja, uno puede demostrar que esta con el producto COP, ¿ok? Es un látiz o un retículo, no sé, no, retículo, ¿ok? Entonces uno tiene una forma que no bilinear, no degenerada, ¿ok? Un mapeo. Y uno puede intersectar cosas allí. Entonces el CAP-product te dice como si tomas un dos cociclo, entonces es como si intersecan dos cociclos, ¿no? Entonces lo más bonito que uno tiene, por el hecho de que son compactas, uno también tiene esta
la dualidad de Poincaré allí. Entonces uno tiene un isomorfismo entre el espacio H2 y su dual. Y entonces, bueno, entonces se comporta muy bien este retículo. Además, le da la propiedad de ser unimodular. ¿Ok? Entonces, este como retículo es unimodular. Y de hecho las K3 a nivel topológico también fueron muy estudiadas en los años 60 por trabajos trabajos de varios topólogos, en particular Milnor, que estudiaba cosas de 4 variedades. Entonces llegan a esta clasificación de 4 variedades reales y cómo descomponer este H2 en términos de cosas simples, ¿no? Entonces, en particular, uno, más adelante, pues con la teoría que avanza en este argumento, uno demuestra también que como Z módulo es par, ¿ok? Entonces, además de ser unimodular, es par. El teorema del índice de Hodge también le dice que tiene una asignatura de tipo 319, ¿ok? Y pues yo creo que esto basta para poder decir entonces que H2 de X de Z, de hecho, para todas las K3, topológicamente son iguales. Y esta cohomología entonces se puede escribir como 3 veces la copia de un plano hiperbólico más 2 veces estos retículos que son el mismo, E8, un retículo negativo definido de signatura 0,8. ¿Qué? Entonces, a nivel topológico las K3 son las mismas. Entonces, no hay chiste. Pero una cosa que sí es distinta es la estructura compleja. Entonces, la estructura compleja se va a analizar tomándose este retículo, tensorizándolo con los complejos, y nosotros sabemos que por el hecho de que son, bueno, uno demuestra que son de Keller, pero si son proyectivas son ya de Keller, compactas y bonitas. Entonces uno tiene una descomposición de estas cosas en estas cohomologías. En particular habíamos dicho que esta dos forma holomorfa no degenerada generaba este espacio unidimensional, ¿no? Entonces esto era como C omega X. Entonces, el papel de H11 es fundamental, por ejemplo, cuando uno quiere entender la geometría de estas capas. Entonces, de aquí que uno puede obtener una caracterización de lo que es el Neron-Severi de mi K3. ¿Ok? Y lo bonito está entonces que para poder distinguir, ya entonces uno empieza a notar, bueno, dado que el H2 de X de Z era el mismo, pero ya hablar para comparar K3, necesito tener un invariante que sí me identifique que es una K3. La cuártica es distinta a un cubriente doble de P2, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, y las otras, y las Kummer y todo, ¿no? Entonces, lo que resalta de esta descomposición es esa omega X, ¿ok? Esta clase cuá, que va a ser fundamental incluso para estudiar el tipo de automorfismos. Entonces, decimos que un automorfismo F es simpléctico si el pullback, entonces el pullback fue algo que yo les definí al inicio en Z, ¿no? Pero realmente uno puede obtener también un pullback en C y ve que uno que tiene que respetar, uno ve respecto a la descomposición que hace este automorfismo. En particular, si se centra uno en esta parte, que es donde vive el periodo, uno le pide, basta con decir que es simpléctico si actúa de manera trivial en estas dos formas. ¿Ok? Y como todo, entonces si no es simpléctico es porque si algo sucede así, el no simpléctico, entonces no simpléctico, si su acción es distinta del trivial.
¿Ok? Entonces, en particular, cuando uno parte de un automorfismo que tiene orden finito, esto es igual a la acción de una raíz de la unidad por omega de x. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, pues esta raíz de la unidad va a depender del orden del F. Entonces ya más o menos empezamos a adentrarnos a lo que sería, pues ahora empiezo a hacer lo mismo que hice anteriormente, ¿no? Tomar acciones y cocientar. Entonces cocientes vía grupo de automorfismos. Entonces va a cambiar dependiendo si tomo un automorfismo simpléctico en una K3 o si tomo un automorfismo no simpléctico, que me va a conectar esta K3 con otra superficie. Entonces, seguíamos llamándola F, entonces, bueno, qué sé yo, entonces vamos a poner, entonces, simpléctico, entonces el caso, entonces diferenciemos, simpléctico. Entonces, ¿qué podemos decir de los automorfismos simplécticos? Entonces, yo ahora me fijo en un grupo cíclico, para simplificar la cosa, generado por este automorfismo simpléctico. Entonces, F actúa en omega de x como la identidad. Ok, entonces la primera cosa a observar, que no es trivial, pero pues, es un ejercicio, es estudiando el mapa inducido en cohomología de que fija ese automorfismo. Entonces, va a fijar algo dependiendo del orden de ese automorfismo. Y entonces, la primera cosa de observar es que si F es simpléctico y de orden finito, en realidad el orden de F siempre va a ser, o puede ser la identidad, ¿ok? O va a ser menor o igual que 8, ¿ok? O sea, es un hecho que se demuestra, se vive. Y dependiendo del orden de mi automorfismo, entonces yo estudio lo que es el lugar fijo de F. Es decir, los puntos en mi K3 tales que F de X es igual a X. ¿Ok? Entonces, realmente, si esto pasa, si el automorfismo es simpléctico, el número de puntos fijos es finito. Entonces, esto también. Entonces, fixed es finito. ¿Ok? Mejor aún, si como ya sé que hay una cota, entonces debe haber también una cantidad de puntos para cada una de estos órdenes. Entonces, ¿cuáles van a ser? Pues entonces empezamos con el caso de las involuciones. Entonces, si por ejemplo yo digo orden de F, entonces evitamos el caso de la identidad, porque pues en ese caso es más, si el caso de la identidad es trivial, no fija puntos finitos, ¿no? Fija toda la variedad. Entonces, ese no me interesa. Pero entonces, tenemos el caso 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la cantidad de puntos fijos, entonces, va a ser en el caso 2, 8. En el caso 3, 6. Si me acuerdo bien, 4, 4, quizás, espérate que ahí sí, 2, 3, 2, 2, 3 y 2, exacto. Entonces, sí, en el caso 7 sí aparecen 3. Ok, entonces, también, entonces el primer cálculo que uno hace es calcular los puntos fijos para ver en el cociente que voy a obtener, ¿no? Entonces ya vimos que si me está fijando puntos, la acción del vía este automorfismo, el cociente va a ser singular. Y el tipo de singularidad va a depender también del orden de mi automorfismo. Entonces, de nuevo caen este tipo de singularidades que son entonces parto X con F y tomo el cociente. Y este cociente es, perdón,
Es un cociente singular con número de puntos fijos de f, singularidades. ¿Ok? Y la singularidad va a ser de tipo ADE. Es más, va a ser de tipo AN-1. Dicho, A, el orden de f, que era n, menos 1. Entonces, si se acuerdan, pasaba una cosa similar con el caso de la Kummer, ¿no? Partía de la Kummer, tenía esta involución, que era multiplicación por menos 1, y uno encontraba 16, ¿no? Entonces uno los contaba y daban 16. Entonces, era una involución, entonces de orden 2, entonces, y me daba una singularidad tipo A1. ¿Te pasa más o menos lo mismo? Localmente eso se puede hacer, y de hecho es un ejercicio bastante realizable. Entonces, como en lo que hace uno en geometría algebraica en el primer curso, entonces uno calcula el anillo invariante respecto a la acción del automorfismo y pues uno se encuentra con, boom, la ecuación de este tipo de singularidades. Entonces, la cosa que no es trivial, pero bueno, o sea, también uno puede hacer un casito y ver qué pasa con otro y así uno se emociona, es resolver las singularidades. Entonces, ahora voy a llamar a Y, mi otra superficie, y resulta que pasa esencialmente lo mismo que pasaba en la Kummer, pero a pesar de que la Kummer iniciaba con un toro, aquí inicié con una K3, la resolución minimal de nuevo es crepante, lo que quiere decir que no me altera mi divisor canónico y por lo tanto el canónico de Y va a ser al final el invariante de X, pero ya de partida era trivial porque era una K3. H1 de 0 también uno demuestra que es trivial siguiendo este diagrama o completándolo un poco a lo que sería otro tipo de diagramas. Aquí. Entonces, resulta que todo esto para conclusión, es que si uno toma un automorfismo, si F es simpléctico de orden finito, entonces vamos allá a denotar esta Y realmente, uno lo escribe como el cociente y con una rayita arriba, ¿no? Que quiere decir la resolución minimal de las singularidades de este cociente es una superficie K3. ¿Ok? Entonces, bonito, porque ya uno empieza a relacionar. Entonces, si yo empiezo con una K3 que tiene una propiedad, es decir, mi propiedad va a ser admitir un automorfismo simpléctico, realizando este modelo geométrico, encuentro otra superficie K3 que realmente la propiedad a entender en esta superficie K3 es cuando esta K3 viene como resolución minimal de un cociente. ¿Ok? Entonces, son dos propiedades a entender vía este modelo geométrico. Y eso fue lo que, por ejemplo, permitieron trabajos como Shodainos, entonces aplicaciones de este estilo, son cosas que se pueden leer en los trabajos de Shodainos, aquí lo escribo, y las famosas estructuras de Shodainos, ¿no? Entonces luego las llamaron así, estructuras. Y bueno, entonces, en el caso de la involución, entonces, por ejemplo, estas estructuras de Shodainos venía a estudiar cuándo mi superficie K3 la podía realizar como la Kummer de un toro. Entonces, a pesar de que uno piensa al inicio como, pero el cociente lo está haciendo en el toro, o sea, realmente esa pregunta se tenía que traducir también en el caso de la K3A, que la K3 admitiera una involución simpléctica y que hiciera cierto jueguito. Entonces, conectar ese tipo de dos mundos vía simplécticos en el caso de las involuciones son lo que permite entender las estructuras de Shodainos. Luego, eso es bien conocido para las involuciones en los años 1986 por un trabajo de Morrison. Y luego en el segundo año de doctorado, en mi caso, estuve estudiando los casos de orden 3 en colaboración con una profesora de la Universidad de Milán. Y bueno, entonces en colaboración con Garbagnati, nosotros estudiamos lo que fueron Shodainos
pero en vez de jugar con involuciones, jugábamos con automorfismos de orden 3. Entonces, de orden 3. Entonces, luego las llamamos Schoendienst generalizadas, ¿no? Entonces, y bueno, entonces la pregunta también sigue, ¿qué sucede para otros órdenes? Y bueno, ¿se sabe algo más para orden 5, para orden 6, ¿verdad? Entonces se da uno cuenta que realmente hay una limitación también del orden y no hay que pensar mucho, porque lo que sucede al parecer en ese tipo de estructuras es bastante rígido en la geometría y te limita un poco. Entonces, por empezar a traducir qué es lo que pasa en el picar, y bueno, etc. Me parece era una aplicación, ¿no? Entonces, bueno, entonces esto fue el caso del simpléctico, pero el caso que ahora quiero mencionar también es un trabajo reciente en colaboración con Paula Comparín. Entonces, la segunda es la segunda aplicación y fue un trabajo en colaboración con Paula Comparín, eh, Pedro Montero, Sergio Troncoso, ¿ok? Y esencialmente era estudiar el módulo de las superficies K3, pero ahora con involuciones no simplécticas. Entonces ahora me salto para acá. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, de nuevo, el juguito es más o menos el mismo. Yo tengo una superficie K3, ¿ok? Tengo un automorfismo, en este caso va a ser de orden 2, entonces llamémoslo iota. Esta actúa en la 2 forma como menos la 2 forma, ¿ok? Entonces no preserva el periodo de la K3, pero es la gracia de este tipo de automorfismos, porque cuando uno va a estudiar lo que son los cocientes, entonces pueden pasar varias cosas. Entonces, en general, entonces de la teoría de K3 más automorfismos y látices, uno, si toma un automorfismo, continuando con F, la notación estándar general para cualquier orden, uno, el lugar fijo de este automorfismo realmente puede tener varias componentes. Entonces, se puede escribir como la unión, entonces, por ejemplo, un conjunto de puntos finitos, ¿ok? Más la unión de un conjunto de curvas racionales, entonces llamémoslas R de racionales, L. ¿eh? Y luego pueden también tener componentes de curvas con un género más alto. ¿Ok? Entonces, género mayor o igual que 1, por ejemplo. Eh, puede también pasar que esto sea la unión, o sea, puede pasar esto o también puede pasar que, perdón, que sea vacío. ¿Ok? Que el lugar fijo sea vacío. O también que sea solo la unión de dos curvas elípticas. ¿Ok? Entonces, ese es el caso no simpléctico. Si F es no simpléctico de orden finito. ¿Ok? Entonces, ya es muy distinto al caso simpléctico, porque el caso simpléctico habíamos dicho que fijaba siempre puntos fijos y el lugar de puntos fijos era mayor que ¿cuánto era? Bueno, menor o igual que 8, mayor o igual que 2, ¿no? Entonces, en este caso, uno empieza a encontrar que puede ramificarse, si se ramifica, porque pues el caso está al vacío,
en algo que puede ser de codimensión 1, ¿ok? Pero también puede que haya una componente de codimensión, pues, o sea, que ramifiquen cosas también como puntos, y en ese caso, por ejemplo, los puntos van a inducir en el cociente también singularidades. Entonces puede que haya una parte que sea singular, como puede que otra parte que no sea singular. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, este caso que es el vacío, este es un caso famoso donde uno relaciona, entonces vamos a llamar esto A, B y C. Entonces el caso B, si uno tomamos una K3 y tomo el cubriente 2 a 1 de una involución que no fija nada, pues esta de aquí, Y definida como X, es una superficie de Enríquez. ¿Ok? Y aparecen en literatura. Entonces uno puede estudiar, puedo estudiar propiedades de la K3 vía propiedades de las superficies de Enrique. Si yo sé, por ejemplo, que mi K3 admite este tipo de involuciones, no fija nada, pues yo sé que tengo este mapa gratis y pues bueno, trato de entender qué sucedería con la propiedad del otro lado, ¿no? En el caso, entonces, que son, por ejemplo, que ramifican entonces en curvas elípticas, pues también tienen un nombre, en fin. Y dependiendo esencialmente si ramifica, si la componente del lugar fijo tiene o no estos puntos isolados, uno puede obtener que ya el cociente puede que sea suave de partida, porque no hay puntos isolados que sean fijados por este automorfismo y solo fije, por ejemplo, curvas, y en esos casos, pues el cociente siempre va a ser suave. ¿Ok? Por ejemplo, también como en el caso vacío, que, bueno, no tiene una hermosa Enríquez suavecita, ¿no? Entonces, pero puede que ese lugar sí tenga este pedazo. Entonces, por eso que en principio el cociente, o sea, este cociente puede ser singular o no. ¿Ok? Y eso dependerá, pues, del lugar fijo de mi automorfismo. Entonces, bueno, lo que uno tiene es, bueno, si no es singular, pues hago el mismo procedimiento anterior y resuelvo pues, las singularidades, ¿no? Entonces, y veo la naturaleza. Entonces esta va a ser una superficie racional, ¿ok? Si no era, y ahora va a ser suave. Entonces eso es lo que sucede con los automorfismos no simplécticos. Entonces, uno toma una K3, la acción de un automorfismo no simpléctico. Me pregunto cuál es el lugar fijo. Si el lugar fijo es distinto del vacío, me pregunto si hay puntos isolados fijos, como esta componente P1 y PK. Si los hay, entonces mi cociente ya es singular, pero no pasa nada. Hay gente que le gusta las singularidades. Si no había esa componente, entonces vi que se ramificó en solo curvas, bonito, que fue, por ejemplo, en el caso si recuerdan el segundo ejemplo que mencionaba de las K3, ¿no? Esas que ramificaban en sexticas. Entonces uno puede encontrar, por ejemplo, la involución de la K3 que me fija esta sextica y nada más, y lo que uno tiene en el cociente ya es suave y liso, y pues, es P2, ¿no? Entonces, ahí uno relaciona, por ejemplo, la naturaleza de la geometría de la K3 con la geometría de mi espacio racional. Entonces, esta era más o menos la idea, la filosofía de este proyecto en colaboración con mis colegas. Entonces, pues como ya no tengo tantos minutos, ¿cuántos minutos tengo? Disculpen. 12 Bueno, minutos. inicialmente 12 minutos. 12 minutos. Bueno. Entonces, bueno, vamos a mencionar entonces los resultados como para por lo menos dar una idea de cómo se redacta esto. Pero digamos que esencialmente lo que obtuvimos después de estudiar el móduli de las K3 con este tipo de involución, era estudiar lo que eran, que mi K3, ahora la propiedad de mi K3 era, admite o no una fibración elíptica. Y entonces, si se acuerdan un poquito de la charla de Paula, pues
estas curvas elípticas, cuando uno viene, el ingrediente es una K3 con una función en P1. Y lo que uno tiene es que el punto genérico, es decir, el punto genérico en P1, ¿no? Entonces uno tiene la fibra, que sería la preimagen de este punto, y lo que va a ver uno en la K3 es una curva elíptica. Entonces, si uno tiene una fibración que se comporta bien, que es sobreyectiva, que bla, y que en el punto genérico su preimagen es una curva elíptica, entonces uno tiene una K3 elíptica. Y bueno, entonces uno en este tipo de problemas le gusta entender pues estos espacios de móduli para poder incluso entender más aún la geometría de la K3 y bueno, es como una motivación, ¿no? Pero hay muchas más. Entonces, lo que notamos nosotros es que, gracias también a muchos trabajos anteriores de otros investigadores, es que faltaban unos casos para poder determinar cómo podríamos encontrar fibraciones elípticas de mi K3 cuando admitían una involución no simpléctica que fijaba una componente que era una curva de género alto. Entonces, por eso las llamamos las superficies K3 estrictamente elípticas. Entonces, otros casos en el móduli eran, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, entonces teníamos esta, ¿no? Esta descripción. Uno tenía puntos, curvas racionales y la curva de género alto. Entonces, realmente a nosotros nos interesaba era que el lugar fijo fuera solamente esta componente. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque en trabajos anteriores de Salgado, de Garbagnati, de Paulain, de varios, donde resolvían los otros casos del módulo. Y entonces, de hecho, ya tener una de estas, una curva racional, garantiza, por ejemplo, el uso de ciertas técnicas que justamente pues, se estudian en este tema, pero que en nuestro caso no eran aplicables. Y entonces, justo lo que nos permitió fue como concluir esa clasificación, ¿no? Entonces, si como no se podía hacer al modo clásico, entonces teníamos que buscar un modo para encontrarlas, porque sabíamos que existían por argumentos de retículos. Y esta fue la conexión, entonces la conexión uno a uno que vimos de lo que serían fibrados cónicos de superficies del pezzo. Entonces el cociente que ya estábamos realizando vía esta particular involución nos daban modelos de otras superficies con una geometría bastante rica admitiendo estos tipos de fibrados. Entonces, el grado, por ejemplo, de esta de pezzo dependía del género de la curva que era fijada por la involución. Y entonces obteníamos una clasificación bastante clásica de las superficies del pezzo de grado entre 1 y 8. Esto, una vez que uno encuentra este puente, entonces la segunda pregunta es, bueno, respecto a la clasificación de fibras singulares, ¿qué se puede decir? Porque nos interesa el módulo de las K3 que admiten esta fibración elíptica. Y por lo tanto, siguiendo los trabajos de Kodaira, es cómo se clasifican, ¿no? Y bueno, entonces uno empieza, entonces pasa para el lado de la del pezzo, uno juega con la cónica, uno encuentra, hay dos posibilidades, que algo en la cónica, un divisor en la cónica sea suave o que sea singular. Entonces uno tiene caso 1, caso 2, y uno empieza a perseguirlos mediante estos modelos geométricos para ver cuál sería la fibra singular en la fibración elíptica de la K3. Entonces, estos son los posibles casos. Y eso fue como lo que nos permitió, por ejemplo, abordar con otras técnicas la pregunta de móduli de mi K3 con la propiedad admitir una fibración elíptica. Entonces, pues es
a mí me gusta en lo personal porque pues, me gustan los dibujitos. Pero sobre todo porque, pues porque hay detrás tanta geometría, ¿no? No solamente está la geometría de mi K3, pero también está lo que uno puede saber de estas superficies del pezzo. Y entonces, y también la pregunta es válida desde el otro punto de vista, ¿no? Entonces, si yo tengo una pregunta en una cosa del pezzo y no sé cómo resolverla, pero me encuentro que hay este modelo geométrico como una K3 y un automorfismo, entonces, Eureka, pues no puede deducir propiedades en este caso de las del pezzo. Y de hecho, este trabajo se fundamenta en otro trabajo que querían resolver una clasificación de superficies del pexo de índice 2. Entonces, y era vía estas construcciones. Nuestro modelo era más simplificado porque fijaba una curva, una componente nada más. Pero uno puede tener más componentes y puede uno tener lo que pasa si aparecen estas racionales o esos puntos y bueno, si aparecen esos puntos ya no van a ser del pezzo, van a ser log del pezzo y entonces uno, bueno, tiene que tener en cuenta las resoluciones. Eh, pero bueno, yo creo que es como lo que quería contarles, un poco de la motivación de estudiar K3 y automorfismos. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Juliet. Voy a pedir si podemos agradecer con un aplauso a la profesora Juliet. Muchísimas gracias, una presentación muy dinámica. Damos paso a las preguntas. Las preguntas, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? Pueden colocar en el chat también, ¿no? Si alguien tiene. Sobre esas singularidades, ¿qué técnica aplicas para, un poco por la ignorancia que se tiene en el tema, cómo son las técnicas estilo blow-up para Sí, desarmar claro, singularidades? claro, sí, sí, sí. Esencialmente son blow-ups. Sí, sí, Ya, sí. muchas gracias. Sí. Y ya Eh, dependiendo, pues, dependiendo de la singularidad, uno sabe cuántos blow-ups Acá, tiene que ¿no? hacer para Sí, cambiar o no, ir degenerándola, ¿no? Entonces, o ya, generar, depende. ya, gracias. ¿Está alzando la mano o está alzando la mano? Julián, ¿puedes abrir el micrófono, Julián? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿qué tal, profesora Juliet? Algo que no me quedó muy claro, cuando hablamos de estos automorfismos simplécticos, aparte de digamos, de esta analogía con la estructura simpléctica, con la geometría simpléctica, ¿hay algo Ujú. más? Es decir, eh, ¿hay realmente una estructura simpléctica o simplemente está la analogía de que se preserva con el push forward? No, claro, detrás de la notación se inspira en contextos diferenciales, absolutamente. Sí, sí, sí. Pero, pero ¿hay una estructura simplética allí o es simplemente que se inspiró la notación? No, hay una estructura, claro. Lo que pasa es que esta es una dos forma holomorfa simpléctica, pues, o sea, no degenerada. Entonces ese es el nombre. Por eso es que Ah, uno ok. lo sigue llamando simplécticos. Pero claro, sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Entonces es como la forma de volumen en esta variedad compleja. Si uno la eleva exactamente, a la potencia adecuada, uno tiene la fórmula, sí, el volumen. Ujú. Ah, ok. Y cuando estabas diciendo de que esto podría ser como un ejercicio, no me quedó muy claro que dijiste que podría ser un ejercicio de un primer curso en geometría algebraica. Ah,
hace poco tuve un curso, pero creo que no entendí o no sé cómo hacer eso. Esa técnica que había que usar sería como un blow up o algo así. No. Mm, todavía no. Entonces, la parte del ejercicio es, tú tienes que considerar el anillo de coordenadas. Entonces, bueno, primero tienes que ver cómo son las acciones en coordenadas locales. Entonces, uno toma, por ejemplo, que los simplécticos, entonces si uno toma, por ejemplo, Z1 y Z2 como tus coordenadas analíticas, porque estás pensándolo tipo en C2, ¿verdad? Uno sabe que la acción localmente del automorfismo, si es simpléctico, va a ser actuar por la raíz de la unidad, por ejemplo, una componente. Y la segunda actúa como el inverso. ¿Ok? Entonces, cuando uno toma, entonces, por ejemplo, toma raíz de la unidad en la primera y el inverso de la raíz de la unidad en la segunda componente. Entonces, ese es tu automorfismo en C2. Entonces, ahora, ¿qué vas a calcular? El ejercicio es calcular spec de X de tus coordenadas Z1, Z2, con la acción, la parte invariante. Entonces, ¿quiénes son los polinomios invariantes en estas coordenadas mediante la acción de mi automorfismo? Y entonces uno se encuentra, entonces uno tiene generadores y tiene relaciones, entonces lo que hace uno es que construye el cociente y se da cuenta pues que te salen las ecuaciones de, por ejemplo, de tipo A1, A2, ¿verdad? Si tomas algo de orden 2, 3, etc. Es eso. Yo no sé si te queda claro. No me queda claro, pero Eh, bueno, trataré de No, digamos revisar. que no es tan trivial, o sea, es simplemente tomar tú tomas una acción en coordenadas locales y tú quieres ver cuáles son los polinomios, dependiendo de tus coordenadas, invariantes bajo esta acción, ¿ok? Y entonces, al ver quiénes son, entonces uno lo que se va a calcular es spec de XY con la acción, la parte invariante de ese spec. Y entonces ahí te aparecen pues los polinomios que deberían satisfacer que se preservan. Y lo que uno toma ahí, pues, uno reescribe en buenas coordenadas y obtiene las ecuaciones de este tipo de singularidades. Pues, pero, pues sí, más o menos es eso. Ok, muchas gracias, profesora. Eh, Daniela Paiva tiene una pregunta, no sé si nos puede compartir. Hola, ¿me escucha? ¿Hola? ¿Sí? Hola, Juliet, primero, gracias por la charla. Quería preguntarte qué pasa cuando el automorfismo tiene orden infinito. O Ah, sea, la mayoría de trabajos que yo he visto siempre consideran automorfismos de orden finito. Pero, ¿qué pasa cuando tiene orden infinito? ¿Cómo puede uno mirar estudiar la acción en la como dos forma? Sí, bueno, es una pregunta interesante y difícil para mí, porque estoy acostumbrada a de orden finito. Pero lo que sí recuerdo, por ejemplo, de algunos colegas con los que he hablado sobre el tema, es que hay unas técnicas que sí se repiten. O sea, definitivamente, por ejemplo, estudiar las acciones en cohomología, algunas propiedades de látices, se preservan. Porque Ajá. igual como sea la parte cohomológica de la K3, como vimos, siempre es la misma, ¿no? O sea, la cohomología no cambia, es 3 veces el U más 2 veces 8. Ujú. Y eso es un retículo bien definido, único y módulo isometrías, obviamente. Pero realmente, entonces, uno cuando se salta a estudiar la acción de estos automorfismos, aunque si son de orden finito, pues uno va a ver la acción de nuevo en esas copias de U y en las copias de 8, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de la teoría que se salvan, pero hay otras en cambio que no. Y eso Ujú. es lo que, por ejemplo, permite relacionarse con cosas de sistemas dinámicos, cosas que ya pues se salen un poquito de las herramientas, pues las que soy más familiar, pero sí interesa, sí, sí. Claramente no todas admiten ese tipo de automorfismos de orden infinito. De hecho, son muy raras. Pero pasan, sí, hay ejemplos patológicos. Ahorita no se me viene uno en mente, pero
en el libro de Hoybrex creo que hay como unos comentarios sobre automorfismos de orden infinito, ¿no? Ok, Pero están los trabajos de Simon Brand, él hace cosas de sistemas dinámicos y cosas de esos automorfismos, entonces es válido. ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les agradecería si podemos dar otro aplauso para la profesora Juliet. Muchísimas gracias por el seminario, fue muy interesante. Bueno, espero que les haya gustado y espero que alguna cosa que esos ejercicios que dejé por ahí. Y algo me pueden mandar también un correo con la solución y bueno, yo con gusto. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliet. Bueno, muchas Gracias por tu gracias a tiempo. ustedes. Bueno, hasta Éxitos. luego. Bien, listo, gracias. Te Muchas agradezco gracias. mucho. Chao. Chao.